Bueno, el primer tema que vamos a estar tratando son los pronombres personales. Personales. Y dice los pronombres personales. Se está frisando. Ok. Lo normal, la conexión por aquí, pero eso no a menudo. Los pronombres personales son palabras que se utilizan en lugar de un nombre para referirse a personas, animales o cosas. Exacto. Entonces, entre paréntesis, al lado de todas las palabras, yo te voy a poner cómo se pronuncian. Esto es para cuando no estemos en línea, tú la puedes leer y decir, bueno, así es que se pronuncia. Okay. Exacto. Entonces, tenemos I, el cual es yo, you, el cual es tú, he, que es él, she, que es ella. En inglés tenemos este pronombre it, que puede significar él o ella, pero cuando Con T, ¿verdad? ajá, it con T, Okay. él o ella, cuando hablamos de animales o cosas. Ten eso en pendiente, en mente. It, él o ella, animales o cosas. We, Okay. we significa nosotros y they significa ellos. Entonces, si no lo va entendiendo de momento, no te preocupes, porque tú lo vas a entender cuando lo copies en el cuaderno. Cuando yo te envíe el archivo, Lo vaya leyendo, ajá, cuando tú lo vayas leyendo, lo vayas copiando, ahí es que tú lo vas a entender. Entonces, de momento, y la pronunciación, no se preocupen, porque con la tarea, ustedes pronuncian lo que le vamos poniendo de tarea. Okay. Sí, entonces, estos son los pronombres. Ahora vamos a conocer al verbo to be. Ponemos el verbo to. Entonces, este verbo en español significa ser o estar. O sea, significa dos verbos del español, ser y estar. Ahí tú te preguntas, ¿y cuándo yo sé qué significa ser o cuándo sé qué significa estar? Bueno, eso todo depende del contexto, el contexto de la oración. Ahora lo vamos a ver en ejemplo. Entonces, sí, para conjugar este verbo en presente simple, necesitamos tres palabras, las cuales son an, is y are. Con estas tres palabras conjugamos este verbo en el presente de la siguiente manera: I am, que sería yo soy o yo estoy. Para you usamos are, sería you are, tú eres o tú estás. He is, tenemos él es o él está. She is, que sería ella es o ella está. It is sería él o ella. Okay. Ajá, él o ella es o está.
we are, we are, nosotros somos o estamos, y they are, que es ellos son o ellos están. Ok, entonces continuamos con el artículo A. Ponemos aquí el artículo A. Se utiliza para decir un o una. Por ejemplo, si decimos a house, estamos diciendo una casa. O si decimos a car, estamos diciendo un carro. Exacto. Entonces, fíjate qué interesante que en español, porque este sustantivo es femenino, decimos una. Y este, como es masculino, decimos un. Pero ¿qué pasa? Que en inglés todos los sustantivos son tratados como masculinos, se puede decir así. O sea, básicamente utilizamos a para ambos géneros, no importa si es femenino o si es masculino. Simplemente usamos a para los dos. A diferencia del español, que tenemos una para mujer y un para hombre. ¿Entendiste esa parte ahí? Sí. Ok, entonces ahora hay un detalle que dice: cuando el sustantivo empieza en vocal, utilizamos an. O sea, cuando el sustantivo empieza en español, en vocal, no vamos a usar la. Ahora lo que vamos a usar es an, con el mismo significado de un o una. Por ejemplo, si queremos decir una manzana, la palabra manzana comienza en vocal. Por lo tanto, vamos a decir an apple. Una manzana. O si queremos decir un avión, decimos an airplane. Airplane. Siempre en doble vocal se empieza con an. Exacto. Un avión. Sea de género que sea, hembra, varón, que sea, an. Exacto. Entonces, recapitulando, cuando comienza en consonante, usamos a. Si comienza en vocal, usamos an. Y con las dos significan lo mismo, un o una, dependiendo el contexto. Entonces, ¿por qué usamos an? Si ya dijimos que porque empieza en vocal, pero hay otra razón por la que usamos el an con vocal. Esto es para evitar el conflicto de sonido. Porque fíjate qué pasa si yo trato de pronunciar, o sea, de utilizar el artículo a con un sustantivo que inicia en vocal. Fíjate cómo suena. A apple. Tú ves que se escucha feo. Sí. Bien, entonces por esa razón usan an para que se escuche más bonito. An apple. Ahí se puede diferenciar las dos vocales. Perfecto. Entonces esas son las dos razones, porque empieza en vocal y para evitar el conflicto del sonido. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? No. Ok, cuando se acaba la reunión, yo te envío este mismito archivo que tú estás viendo. Así mismo te va a salir a ti en el celular. Ok. Bien. Sí, como un PDF. Bien, entonces si no tienes duda del artículo A, podemos pasar al otro artículo, el cual es di. Esta palabra seguro tú la has visto en algún lado. Vamos a ver. Esta palabra di.
el THE. Sí. Bueno, hoy tú vas a saber cuál es el uso de esta palabra. Dice, significa el, la, los y las. O sea, significa 4 palabras del español y tú dices, madre mía, qué difícil. Y no, es 4 veces más fácil que el español. Ahora fíjate, tú te preguntas, ¿y cuándo yo sé qué significa el o cuándo significa las o los o la? Pero como vuelvo y te digo, es por el contexto, depende del contexto. Por ejemplo, si decimos the house, en este caso, ¿cuál significa de los 4? La, exacto, la casa. Si ahora en vez de the house decimos the car, ¿cuál significa ahora? El carro. Exacto. Si ahora decimos the houses, que houses es el plural, the house, entonces ¿cuál significa? Las casas. Y the cars serían los carros. Entonces fíjate que no importa si es femenino o si es masculino, incluso si es plural, solo se va a utilizar the para todos. A diferencia del español, que para cada uno tenemos una diferente. Ahí varía eso en el contexto de la oración. Dependiendo de la oración, tu pronuncias. Esa, la interpretación es lo que va a variar. En tu mente, lo único que va a variar es la traducción. En tu mente. O sea, es más fácil que el español porque solo no aprendemos una. Si a un americano, exacto, si un americano que está aprendiendo español, tú le dices que se tiene que aprender esos 4, deja esa vaina ahí mismo, no estudia nada. Va a ser más difícil. Demasiado, 4 veces más difícil que el inglés. Mira, un comentario. Yo intenté estudiar inglés 2 veces estando allá. Sí. No me entraba el inglés, que los profesores, por eso yo te preferí coger la particular, la clase, ¿sabes? Sí. Y veo que contigo es más fácil, porque tú me vas explicando el paso, ¿sabes? Creo que ahora sí me voy a coger. Ok, eso es lo importante. Por eso yo te digo, si hay algo que tú no entiendes y hay que volver a explicar el tema de nuevo, pues lo explicamos. Porque para eso es que ustedes están aquí, para aprender, no para avanzar. Entonces esa es la idea, que aprendan. No importa lo que duren. Entonces ya todo depende de ustedes. Claro. Entonces, si no tiene dudas sobre este artículo, pues pasamos a saliendo de la gramática, porque todo lo que hemos visto hasta ahora es gramática. Vamos a ver un vocabulario que está relacionado con las profesiones u ocupaciones. Entonces, obviamente no la vamos a ver todas, son 100 y pico de profesiones, sino vamos a ver de las que más conocemos. Y la primera tenemos es architect, que es arquitecto. Luego tenemos baker, cual es panadero. Carpenter, que es carpintero. Chef, que es cocinero. Dentista. Doctor, fireman, que es bombero. Aquí tenemos la unión de dos palabras. Tenemos fire, que es fuego, y man, que es hombre. Entonces literalmente sería fuego hombre, un hombre de fuego, que nosotros lo interpretamos como bombero. Bien, tú ves que todo es la interpretación que tú le quieras dar.
Si tú lo entiendes como hombre de fuego, que apaga el fuego, pues está bien. Eso no, la traducción es lo de menos. Lo importante es que tú entiendas lo que está diciendo. Que tú leyendo, exacto. Exacto, porque yo lo puedo interpretar como bombero, pero tú lo puedes interpretar como apagafuego o peleafuego, como tú quieras. Yeah. Aquí tenemos lawyer, el cual es abogado. Y aquí mecánico. Aquí tenemos nurse, enfermera. Police, policía. Teacher, Profesor, ¿no? ajá, profesor o maestro. Y waiter, que es mesero. Entonces, mira, sabiendo las profesiones, el artículo A, el verbo to be y los pronombres, pues ya yo puedo hacer algunas oraciones. Oraciones como la siguiente. I am a lawyer. Sería yo soy un abogado. O por ejemplo, you are a mechanic. Tú eres un mecánico. O he is a police. Él es policía. Él es un policía. Exacto. She is a nurse. Ella es enfermera. Ella es enfermera. We are bakers. Nosotros somos panaderos. Y they are teachers. Ellos son maestros. Entonces, nota algo curioso. En estas 4 oraciones de aquí, en todas yo utilicé el artículo a. Esto tenemos que mencionarlo en inglés, porque si no, por ejemplo, si lo borramos y simplemente decimos I am lawyer, para nosotros está bien, pero para el americano ellos lo escuchan como un poquito raro, como que le falta algo a la oración, ¿me entiendes? Okay. Por eso sí o sí vamos a mencionarlo en inglés. En español, si queremos, lo podemos omitir y no pasa nada, suena igualito. Yo soy abogado o yo soy un abogado, se escucha igual en español, ¿verdad? Sí. Entonces, en inglés sí o sí vamos a mencionarlo, en español lo podemos omitir, eso no hay problema. Entonces, fíjate que en las 4 oraciones, en todas, yo utilicé el artículo a. ¿Por qué lo utilicé? Porque todas están en singular. Las 4 oraciones están en singular. Ahora, en estas 2 oraciones de aquí, pues yo no lo utilicé. Ustedes fijan, no está por ningún lado. Bueno, creo que se frizó. Lo vamos a volver a repetir. Sí, lo vamos a repetir de nuevo. Si tú puedes desactivar la cámara. Eso hace la videoconferencia más fluida. No es necesario tenerla encendida, no hay problema, la puedes apagar. El video, tú dices. No, abajo, no sé de abajo, tú ves un icono como de una cámara. Tú le das ahí y tu cámara como que se oculta. Por ejemplo, te voy a enseñar, mira, como yo, ahí tú no me ves y ahí tú me ves. O sea, si tú ponla así como yo la puse ahorita, ahí, déjala así. O sea, eso hace como la reunión más fluida porque al no tener video, al no haber 2 videos, no se frisa. Perfecto. Ok, entonces volvemos a repetir esta parte de aquí. Mira. En estas 4 oraciones, yo usé en todas el artículo a porque están en singular esas oraciones. ¿Qué pasa? En la 2 de abajo, yo no lo usé en ninguna. Si tú te fijas, no está por ningún lado. ¿Pero por qué?
porque estas dos oraciones de aquí están en plural y este artículo solo se utiliza en singular, o sea, cuando hablamos de uno solo. Entonces, exacto, en estas oraciones de aquí lo que hicimos fue que pusimos en plural las profesiones, porque estamos hablando de dos o más personas. Entonces, pusimos bakers, panaderos, y teachers, maestros. Y no mencionamos el artículo A porque esto es para singular, lo repetimos. Entiendo. ¿Entendiste esa parte ahí? Ok, entonces, y ahora tú te preguntas, pero, y si tenemos nombre de persona, ¿cómo podríamos hacer la oración? Porque en estas 6 oraciones que hicimos, todas son con pronombres, pero no siempre vamos a tener pronombres, podemos tener personas. ¿Cómo se hace la oración? Por ejemplo, si queremos decir Frank es un policía, ¿cómo sería la oración? Bueno, pues mira, aquí tenemos un modelo que simplemente lo que tendríamos que hacer es pues sustituir a he por Frank. Y eso es lo que exacto, eso es lo que podemos hacer aquí, mira. Duplicamos la frase y cambiamos a he por Frank. Y tenemos Frank is a police. Frank es un policía. O imagínate que queremos decir que María es enfermera. Todo bueno, mira, aquí tenemos a Chisa Nels, ella es una enfermera. Podemos adaptar esta misma oración. Cambiamos Cambiamos el chi por María. María is a nurse. Entonces María es una enfermera. Sí, lo que se cambia es ¿cómo se llama? Estamos sustituyendo el pronombre por un nombre. Exacto, porque si tú te fijas, si volvemos aquí arriba y leemos esta parte aquí de los pronombres, dice que se utilizan en lugar de un nombre. Esto es, sustituyen un nombre. Entonces utilizamos los pronombres cuando no sabemos el nombre de la persona. Por ejemplo, yo te puedo decir, él es mi amigo, porque no me sé el nombre, un ejemplo. Pero si me sé el nombre, yo te puedo decir, mira, Frank es mi amigo, porque me sé el nombre. Si no me lo sé, pues tengo que llamarlo de alguna forma, pues le digo él, porque para eso son los pronombres. Entonces, ¿qué pasa si tenemos a Frank y a María en una misma oración? Queremos decir, Frank y María son maestros. ¿Cómo sería la oración? Pues mira, pues aquí yo tengo they are teachers. Pues lo único que tengo que hacer es sustituir a they por Frank y María. Entonces lo puedo duplicar aquí abajo y cambio a they por Frank y María. Frank la palabra en significa y. Sí. Frank and Maria are teachers. Ein significa y en, ¿qué significa? En significa y. ¿Y cuál más? Y cuando es con E que se escribe, por ejemplo. Que a veces yo lo ponen con E. Con E. Esto es terminal o fin. Como fin. Ajá, fin. Okay. Entonces, recapitulando aquí, mira, cuando hablamos, vamos a decirlo en términos más sencillos. Mira, usamos is en singular cuando hablamos de una persona. Por ejemplo, Frank is, Frank es. María is, María es. Usamos are para hablar en el plural, dos o más personas. Si tú te fijas, tenemos a Frank y María, por lo tanto tenemos que usar are. Porque no podemos usar is, porque si usamos is, decimos Frank y María is. Lo que estamos diciendo, Frank y María es, lo que no tiene sentido. Exacto. Entonces, por eso usamos are, para decir son. Bien, hasta el momento, ¿tiene duda o pregunta?
No, está bien. Ok, ahora te voy a mostrar una imagen y tú me vas a decir en español, ¿qué tú ves? Que yo veo un perro. Un perro, Policía. un perro policía. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa si yo quiero hacerle una oración que dice, él es un policía, hablando del perro? Bueno, si tú te fijas, aquí tenemos una oración que dice, él es un policía. Esto es lo que yo quiero decir ahora mismo. Bueno, vamos a ver, vamos a coger esta frase y la vamos a pegar aquí. He is a police. Si le decimos esto a un americano, probablemente él no pensaría que estamos hablando de un perro, porque el pronombre he hace referencia a una persona, ¿me entiendes? Entonces, si volvemos aquí arriba y vemos en este apartado que dijimos que teníamos este pronombre it, que puede significar él, al igual que he. Pues entonces, este se utiliza con animales o cosas, pues este es el pronombre que vamos a utilizar en esta oración. En vez de he, vamos a utilizar a it. Y decimos, it is a police, con el mismo significado. Él es un policía. Entonces, de esa forma utilizamos este pronombre, it, para mencionar a perros, gatos, lo que sea, cosas. ¿Me entiendes? Ahora sí, si le decimos a un americano, it is a police, probablemente él se va a imaginar que estamos hablando de un perro. O puede ser de un caballo o un gato, pero es un animal. Él va a saber que es un animal. It is. Exacto. It is. It is. Bien, entonces pasamos al tema siguiente, que son los adjetivos. ¿Tienes alguna idea de qué son los adjetivos en español, para qué se utilizan? Los adjetivos, realmente no recuerdo. Para recordarte de esto, hay que transportarse allá, tercero de básica, quinto, por ahí. Y está difícil, está difícil. 35 años. Ya tú sabes. Entonces, mira, simple y sencillo, los adjetivos son palabras que se utilizan para describir. Esa es la función de los adjetivos, describir. ¿El qué? Personas, animales o cosas. Hasta ahí vamos bien. En inglés los adjetivos son invariables. Entonces, ahora te voy a pasar a explicar a qué se refiere con invariables cuando termine el concepto. Okay. Entonces, a diferencia del español, los adjetivos se colocan primero que el sustantivo. Vamos a empezar por aquí, por esta parte. Los adjetivos se colocan primero que el sustantivo en inglés. ¿Cómo es esto? Mira, tú conoces el cantante Bad Bunny. Todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Sí. Entonces, lo vamos a escribir, Bad Bunny. Traducido al español tenemos conejo malo. Este es su apodo en español, conejo malo, el conejo malo, apodo. Entonces fíjate que en español primero mencionamos al sustantivo, el cual es el conejo, y el adjetivo de último, el cual es malo. Vamos a poner el color rojo. Pero en inglés primero mencionamos el adjetivo, el cual es bad, y por último mencionamos al sustantivo, que es bunny, conejo. Por esta razón muchas personas dicen que el inglés es se escribe al revés. Se lee al revés o se escribe al revés. Cuando alguien te dice eso, te está expresando en los adjetivos. Se escribe al revés, se lee al revés.
Eso te iba a decir, que eso te iba a comentar, que por eso entonces que lo que no sabemos lo vemos así, de esa forma. Exacto. El que no sabe, el que no le explican este concepto, siempre va a tener en su mente que el inglés es al revés al español. Y en verdad no es que al revés. Es cuando hablamos de los adjetivos, que ahí tenemos que invertir el orden. Yeah. ¿Entiendes? Porque podemos decir una frase como en el español, tal cual. Mira, por ejemplo aquí, she is a nurse. Ella es una enfermera. Esa oración está tal cual, derecha como en el español. Sí. Pero aquí, pues hay que invertirlo, porque así es la regla. Yeah. Entonces, ahora ya entendemos esa parte de que se colocan primero. Ahora te voy a pasar a explicar esta parte que dice que son invariables. ¿A qué se refiere con invariable? Bueno, vamos a cambiar a Bonnie por niña. Bad girl, niña mala. Entonces fíjate que en español el adjetivo ha variado. De malo ahora es mala. Porque no podemos decir niña malo, porque no tiene sentido en español. Yeah. Entonces, para el masculino usamos una palabra, para el femenino usamos otra palabra. En español el adjetivo es variable, pero en inglés es invariable. Como es invariable, podemos usar bad para ambos géneros. Bad Bunny y Bad Girl. No se cambia. No se cambia porque es invariable. Bad girl. ¿Y se puede pronunciar esa palabra? Bad girl. ¿Se puede pronunciar? Niña mala, ok, sí. Sí, niña mala sería. La traducción de bad ahora no es malo, ahora es mala. Ahí es el contexto entonces de la oración y ahí es como la conjugación. Ajá, ahí viene el contexto de adaptar la oración a donde en el español tiene sentido. Yeah. Bad Bunny y Bad Girl. Fíjate que es más sencillo que en el español porque ya no tenemos que memorizar que cuál es para el femenino, cuál es la palabra para el femenino, cuál es para el masculino. No, eso no tenemos que memorizarlo en inglés. Simplemente sabemos que va de malo o mala. Yeah. ¿Entiendes? Entonces ahora vamos a ver un vocabulario, el cual nosotros vamos a identificar cuáles son los adjetivos de esa lista para hacer las oraciones y concluir este tema. Entonces lo vamos a poner por aquí arriba. Y ponemos nuevas palabras. La primera es apple. Manzana. Bad, malo. Black, negro. Bitter, amargo. Clean, limpio. Deep, profundo. Dirty, sucio. Drink, bebida. Dress, vestido. House, casa. Kind, bondadoso. Man, hombre. Y new, ¿sabe qué significa? Nuevo. Y news, Nuevos. noticias. Entonces ahí entra el detalle. Recuérdate que los adjetivos
son invariables. O sea, como son invariables, la palabra new, aparte de nuevo, va a significar nueva, o nuevos, Oh, o nuevas. ¿Me entiendes? Al igual, por ejemplo, que kind, que es bondadoso, pero también es bondadosa, bondadoso. o bondadosos, o bondadosas. Todo eso. Lo que pasa es que yo no lo escribo todo para ahorrar el tiempo, ¿verdad? Pero sabemos qué significa todo eso, porque son invariables. Entonces, la palabra news significa noticias. Eso es algo medio loco, porque cualquiera diría que news es nuevo, porque digas, y la S para el plural. Sí, eso me dijo la mente. Pero no, es así. El inglés es así. Luego tenemos pobre, que es pobre. Plate, que es plato. River, que es el río. Fuerte. Strong, fuerte. Water, Agua. que es el agua. Woman, Mujer. mujer. Wise, sabio. White, Blanco. blanco. Entonces, ahora vamos a pasar a hacer algo, y es identificar todas las palabras de esa lista que son adjetivos. Pero no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú. ¿Cómo? Yo te voy a preguntar palabra por palabra y tú me vas a decir si es un adjetivo, sí o no. Vale. Entonces recuérdate que los adjetivos son palabras que no son palpables. El adjetivo no se puede palpar y es una palabra que se utiliza para describir. Entonces, ¿estás ready? Dame otra vez la discusión otra vez. Mira, el adjetivo es cuando yo te pregunto una palabra, tú tienes que analizar si esa palabra se puede palpar. Si es palpable, no es un adjetivo. ¿Entiendes? Si no es palpable, ¿qué es entonces? Una cosa o una persona o lo que sea. Porque, por ejemplo, mira, esto es palpable, el mouse es palpable, entonces no es un adjetivo. Mouse no es un adjetivo, porque es una cosa. ¿Entiendes? Entonces vamos a ver. Apple, ¿es un adjetivo, sí o no? Sí. No, porque la manzana la podemos tocar. Oye, lo que no se puede tocar. Lo que no se puede tocar, que no es palpable, Ya. entonces lo vamos a dejar de negro. Y malo, ¿es un adjetivo, sí o no? Sí. Lo ponemos rojo. Y negro. Sí. Y amargo. Sí. Y limpio. Sí. Y profundo. Sí. Y sucio. El sucio. Bueno, si algo está sucio. Sí. Es un adjetivo sucio. El sucio no se puede palpar. Lo que se puede palpar puede ser polvo. O una basura. Pero ya eso es un objeto. Entonces lo ponemos rojo. Y bebida. También. No, bebida no. La bebida podemos palpar. Bueno, sí, dale mente. Sí. La podemos agarrar así, mira. Sí. En la mano. Sí, y vestido. También lo podemos tocar. Ajá, entonces cuando no es un adjetivo, tú dices no. Si es un adjetivo, dices sí. Y casa. Sí, adjetivo. Casa, adjetivo, casa. Espérame. El adjetivo es lo que no se puede palpar, ¿verdad? Son palabras que se utilizan para describir. Como describen, no se puede tocar. Ese es el adjetivo. Ese es el adjetivo. Ok, dale. La casa es un adjetivo. No.
No, entonces lo dejamos en negro. Y bondadoso, ¿es un adjetivo sí o no? Sí. Y hombre, No. no. Y nuevo, Sí. y noticia, Sí. no. La noticia tú no la puedes tocar. Sí, bueno, en cierto sentido no. No la podemos tocar, pero la podemos ver. La La podemos podemos ver, Bueno, pero pero no no tocar. tocar. Bueno, entonces tenemos que corregir la definición. O sea, Que no, según lo que tú dijiste. exacto, es verdad. Entonces vamos a modificarla. No se puede ver ni tocar. Ahora está mejor. Entonces la noticia la podemos ver, por lo tanto no es un adjetivo. Vamos a ver pobre. ¿Sí o no? No. Pobre sí, pobre es un adjetivo. Pobre no lo podemos ver ni tocar. Lo que sí podemos ver es un hombre sin dinero, eso sí. El hombre sí, pero no la pobreza no la podemos ver. Ya. Y el plato, ¿es un adjetivo sí o no? Sí. El plato no, el plato es un objeto. Uy, lo tocamos, ¿verdad? Estoy cruzado. Y el río, Se puede tocar, te puede meter en el río. No es no es. no es un adjetivo. Y fuerte, Fuerte. No. el fuerte, la fuerza la podemos tocar y ver. Se puede ver, se puede tocar. No, Si yo estoy fuerte, por ejemplo, eres fuerte o algo. pero que yo estoy viendo es tu brazo. Por ejemplo, la musculatura es la fuerza, pero la fuerza yo no la estoy viendo, ni la estoy tocando. Es el brazo tuyo, Ya. ¿entendiste? La fuerza está por dentro y no se ve. Ya. Entonces lo ponemos de rojo. Y el agua, El agua sí se puede tocar, claro. exacto, entonces no es un adjetivo. Y mujer, ¿es un adjetivo sí o no? No. No, lo dejamos en negro. Y sabio, Sí. nos lo ponemos en rojo. Y blanco, Blanco, el color blanco. Se puede ver, se puede tocar el color blanco. Pero blanco puede ser un perro, una casa. exacto, blanco puede ser el objeto. Por ejemplo, Exacto. la pared blanca. Tú piensas que estás viendo el adjetivo, el cual es blanco, pero no. Tú lo que estás viendo es la pared pintada de blanca. ¿Entiendes? Por lo tanto, el blanco es un adjetivo. Es más, un tip. Todos los colores son adjetivos, porque esa es la función de los adjetivos, de escribir. Digo, la función de los colores es describir. Yeah. Por eso todos los colores son adjetivos. Entonces vamos a ver, guiándonos de esto, de que los adjetivos se colocan primero que el sustantivo, ¿cómo podríamos decir mujer fuerte en inglés? Mujer fuerte. Woman strong. Recuérdate que el adjetivo lo mencionamos primero. Strong woman sería. El adjetivo siempre en inglés va primero. Va primero. Entonces vamos a ver otro ejemplo. ¿Cómo podríamos decir casa nueva en inglés? New house. New house. Casa nueva. Y uno último, ¿cómo podríamos decir manzana amarga en inglés? Bitter apple. Exactamente, bitter apple. Manzana amarga.
Entonces, está frisado. Se frizó ahí. Ah, está bien. No hablamos en ese momento. Okay. No estamos poniendo de color rojo aquí los adjetivos. Okay. Entonces, fíjate cómo se ve ahora al adjetivo primero y en español de último. Primero y último. Primero y último. Es invertido. Invertido. Es invertida la frase. Yeah. Entonces, bueno, en el próximo tema, que no nos va a dar tiempo para concluirlo, pero sí lo vamos a dejar adelantado, se llama la terminación ing o ing en español. La terminación ing o ing. Okay. Entonces, ¿cómo funciona esto? Mira, se añade al final de un verbo. Entonces, significa endo o ando. Dependiendo del verbo, va a significar endo o ando al final. Por ejemplo, tenemos la palabra light, que es luz, como verbo significa alumbrar. Si le agregamos el ing al final, estamos diciendo lighting. Sería alumbrando. O por ejemplo, work, que es trabajar. Si le agregamos el ing, sería working, trabajando. Por ejemplo, offer, ofrecer. Offering, ofreciendo. Dark, oscuro, como verbo, oscurecer. Si decimos darking, estamos diciendo oscureciendo. Por ejemplo, también plant, que es planta, como verbo, plantar. Si decimos planting, plantando. Smile, sonreír. Smiling, sonriendo. Flower, ¿cuál es flor? Como verbo, florecer. Flowering, floreciendo. Y por último, la palabra que tú dijiste, la end, que es terminar. Si decimos ending, terminando la clase. Entonces mira, exacto. Entonces mira, esto es parte del próximo tema, que el cual se llama el presente continuo, que lo vamos a ver en la próxima clase. De tarea, ustedes tienen que hacer, oye cómo se hace la tarea. Ustedes tienen que hacer 5 oraciones utilizando profesiones, o sea, 5 oraciones como estas, usando profesiones. Si quieren usar estas mismas profesiones, no hay problema. Si quieren buscar más en Google, pues la pueden buscar y usar, no hay problema. Y, exacto, y 5 oraciones utilizando adjetivos, como esta que están aquí. Entonces, luego que la hacen en la mascota, le tiran una foto y luego, cuando la suben al grupo, envían un audio pronunciando las 5 frases con las profesiones y las 5 frases con los adjetivos. Okay. Entonces, de igual manera, te la voy a escribir por el chat, que la entiendo. Pues ya tú sabes, Oscar, paso feliz resto de la noche. Nos vemos en la próxima clase. La próxima clase es el Viernes, a la misma hora, a las 7. Digo, a las 9.
Sí. Está bien, nos mantenemos en comunicación, cualquier cosa por aquí yo te escribo. Está bien. Entonces, cualquier duda o cosa no tiene que ser en la clase, o me la pueden preguntar a cualquier hora y cuando yo pueda se la respondo por el chat. Exacto, te escribo directo. Exacto, así mismo. Está bien, gracias. Pasa muy bueno. Igual. Bye.